Buenas, ¿cómo va? Vamos a comenzar con las clases. Hoy, en la clase número 1, vamos a hablar los momentos previos a lo que nosotros conocemos como la Revolución de Mayo. Y cuando utilizamos la palabra revolución, lo primero que tenemos que pensar es que hubo un cambio muy grande en nuestra sociedad. Estamos hablando del 25 de mayo de 1810. Pero para comprender qué pasó en esa fecha, es importante que nosotros sepamos cómo estaba la situación de la sociedad antes. Porque comprendiendo cuál era el malestar y la injusticia que se estaba viviendo, es como vamos a entender qué es lo que quisieron cambiar en esa fecha. Entonces, vamos a hablar de cómo estaba compuesta la sociedad en la época colonial. ¿Cómo era la sociedad hasta el 25 de mayo de 1810? Aproximadamente. Y lo primero que tenemos que decir es que era una sociedad muy desigual. Era una sociedad con grandes desigualdades sociales, políticas, económicas. ¿Qué tenía? En primer lugar, lo que yo voy a representar acá en forma de pirámide. En esta pirámide lo que vamos a ver es que los que están más arriba tienen más poder y mayores privilegios. Y los que están más abajo en la pirámide son la gente que tenía menos privilegios o que no tenía ningún privilegio. Entonces, lo primero que tenemos que marcar es que la sociedad se dividía en dos principalmente, que eran los vecinos y los no vecinos, los que no eran considerados vecinos. Pero cuando hablamos de la palabra vecinos, no nos referimos a lo mismo que hoy, que es la persona que vive cerca de tu casa. En esa época la palabra vecino tenía otro significado y se refería a la gente que tenía los derechos políticos y sociales y los que no. Muy parecido a lo que hoy nosotros consideramos ciudadanos, para que ustedes más o menos puedan entender el concepto de esa época y lo que significaba la palabra vecinos. Y los vecinos eran básicamente dos grupos sociales. Los españoles, o sea, personas que habían nacido en España y que se habían venido a vivir a América, al Río de la Plata, y los criollos, que los criollos eran hijos de españoles que habían nacido aquí en este territorio. Eran básicamente los que dominaban la sociedad en esa época y se dedicaban a ser propietarios. Eran los únicos que podían tener propiedades. Eran comerciantes, podían tener su propio comercio. Militares, hacían la carrera para poder llegar a ocupar un puesto de militar. Eran terratenientes. La palabra terrateniente significa que son dueños de muchas tierras, de muchos campos, de muchísimos. Eran políticos, o sea, las personas que gobernaban, los que administraban la política. También eran intelectuales, personas que estudiaban. Por ejemplo, estudiaban abogacía. Y hacendados. Tenían sus haciendas. Quizá no llegaban a ser terratenientes de tener muchas, pero sí eran dueños de esas tierras. Pero acá hay una primera diferencia entre los vecinos, porque yo ubiqué a españoles arriba y por debajo ubiqué a los criollos. Esto significaba que entre ellos dos también había una diferencia. ¿Y qué era? Que los españoles tenían privilegios sobre los criollos. Por ejemplo, los puestos más importantes de la política, como por ejemplo el virrey, tenían que ser personas nacidas en España o en Europa. Hubo uno que fue francés, por ejemplo. Pero los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en estas tierras, no podían ocupar puestos políticos importantes. Y acuérdense de esto, porque va a ser una de las cosas que les va a molestar a los criollos el 25 de mayo. Y van a decir, ¿por qué los españoles pueden ser virreyes o gobernar y tener, por ejemplo, los mejores comercios? ¿Por qué? Porque los españoles podían comerciar con otros españoles que vivían en España. Pero los criollos podían comerciar solamente con los que vivían acá. Entonces eso generó de a poco malestar. Pero no nos adelantemos. Estamos hablando todavía de la época colonial. Donde son los vecinos. Los que ocupan la parte más importante en cuanto al poder y los privilegios. Más abajo tenemos a los no vecinos, gente que no tenía derechos políticos ni civiles. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los mestizos. Cuando hablamos de mestizos nos referimos a personas hijas de un blanco, un criollo o un español
y un indio o una india. Había una mezcla de procedencias. También en este grupo podemos ubicar a los gauchos o a criollos pobres, gente que era hija de españoles pero eran pobres a diferencia de estos. Principalmente este grupo de no vecinos, ya no eran vecinos, o sea, ellos no podían elegir sus autoridades ni ocupar ninguno de estos puestos. Se ocupaban de ser empleados, eran pequeños campesinos, eran artesanos. Y cuando digo que eran empleados me refiero a que podían trabajar en estancias, pero no podían tener propiedades. Ellos no podían ser dueños de sus propiedades. No tenían derechos, pero eran libres. Eran libres. Y ahora vamos a ver, porque más abajo, todavía, abajo de los mestizos en esta sociedad, se ubicaban los indígenas, principalmente en la zona del norte argentino, lo que hoy es Salta, Jujuy, Bolivia. Estos indígenas estaban obligados a hacer trabajo forzado para blancos. ¿Qué significa? Tenían que ir a trabajar a la mina, a la montaña, a extraer los minerales, y los cuales ese trabajo era para los blancos. Y no tenían, obviamente no tenían derecho. Y más abajo aún, encontramos a los esclavos. Que los esclavos eran negros, que eran traídos desde el África, los cuales hacían los trabajos más duros en el campo, o bien hacían empleos domésticos en las casas de criollos o españoles. Es muy claro recordar, por ejemplo, en los actos escolares, cuando nosotros veíamos a las negras, muchas veces esas negras se dedicaban a hacer tareas domésticas, por eso tenían la vestimenta parecida a una empleada doméstica. Pero los esclavos eran mercancías, eran como cosas, eran como si fueran cosas. Había alguien que era el dueño de ellos, no eran libres para nada. A diferencia de un gaucho, un criollo, un mestizo que no era propiedad. Si bien trabajaba por ahí, el gaucho trabajaba en una hacienda, en una estancia, pero el propietario de la estancia no era el dueño de este gaucho. En los esclavos sí, era el dueño, se compraban a los negros. Más o menos con este cuadro yo les voy dando acá lo que es una idea de lo que era la sociedad en los momentos previos a la Revolución de Mayo. En el manual, en la página 14, van a encontrar unas imágenes y un texto donde explica esto mismo que yo acabo de desarrollar recién. Y si se dirigen a la página número 33, van a encontrar que hay un punto número 2 con 3 preguntas. Que dice, la sociedad colonial de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, era jerárquica y desigual. Jerárquica significa que hay jerarquías. Cada uno ocupaba una jerarquía en la sociedad. Y que era desigual, lo que acabamos de decir, no eran todos iguales. Entonces hay 3 preguntas, la A, la B y la C, que son lo que ustedes tienen que responder. A, identifique los sectores sociales que la componían y señale quiénes formaban parte de ellos y cuáles eran sus actividades características. Un poco lo que yo traté de describir acá en este cuadro. Pregunta número 2. ¿Quiénes formaban parte del pequeño y selecto grupo de los vecinos? Tendrán que señalar eso. Y pregunta C. Identifique las tensiones que hacia esta época había en esta sociedad jerárquica y desigual entre sus distintos grupos étnicos y socioeconómicos. Cuando se refiere a tensiones, lo que está tratando de decir era a esos problemas que existían en esta sociedad. Yo mencioné algunos de ejemplos como entre los criollos y los españoles, entre los esclavos y entre los mestizos también, qué era lo que le pasaba, qué problemas tenían, a eso se refieren con las tensiones. Bueno, ya saben, yo ayudo a través del grupo de WhatsApp, lo que ustedes no comprendan me pueden mandar un audio. Escuchen, las preguntas que ustedes me quieren hacer las mandan al grupo. Lo que ustedes me quieran preguntar lo mandan al grupo. Así cualquiera puede ver lo que yo respondí. Pero las respuestas me las envían al privado. ¿Sí? Así yo las corrijo. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me consulta.